La única frase que él me dijo que me quitó la venda de los ojos fue: Sara, nadie ve lo que no sabe. Te doy la bienvenida a Renovo Dental, un podcast no tan dental para todos aquellos que transforman y se transforman desde la raíz. Aquí no te vamos a dar recetas listas para aplicar ni fórmulas mágicas para el éxito. Aquí vamos a abrir preguntas que incomodan, a compartir historias que remueven y tener sobre todo conversaciones bien valientes que nos inviten a ver distinto. Soy Sara Gallego, especialista en función, estética y alineación, y quiero acompañarte en este camino para que juntos salgamos de una práctica de rutina y automática y empecemos a entrar en una que tenga sentido, una práctica más viva, más integrada con todo lo demás y sobre todo conectada con la vida que realmente queremos vivir. Si alguna vez has sentido que se puede hacer distinto y mejor, este espacio es tuyo y empieza ahora. Te doy la bienvenida a este segundo episodio de un podcast no tan dental y hoy vengo a hablarte de ese momento mágico e inolvidable en el que sientes que todas las piezas al fin pueden encajar y ahora sí, todo tiene sentido. Yo ya estaba terminando mi especialización en rehabilitación oral, había empezado a trabajar por fin en un lugar que prometía muchísimo más y había devorado libros, artículos científicos, había atendido muchísimos pacientes en la práctica y pues sí, no me podía quejar. En la clínica todo andaba aparentemente bien, pero en el fondo yo sentía un vacío, un sinsabor. Me estaba quedando en la técnica, pero aún me faltaba estrategia. Con familiares cercanos me pasaba lo mismo. Reparaba fracturas que al poco tiempo volvían y de pronto volvían en otros dientes o en los mismos dientes. En el rural de pronto apagaba incendios que luego se repetían en dientes vecinos o incluso en los mismos que yo ya había tratado y hacía lo que la técnica me decía, pero en el fondo yo no sentía que esos tratamientos estuvieran quedando del todo bien. Por ese entonces tuve la fortuna de atender a mis propios pacientes una tarde a la semana en este nuevo lugar y el resto del tiempo estar al lado de quien era mi gran maestro y mi gran mentor y en el que más adelante se encargaría de quitarme la venda de los ojos. Si bien muchos de los temas de función, estética y alineación yo los tenía aparentemente claros en teoría, todavía me faltaba muchísimo camino para poder integrarlos. Este personaje era bastante reconocido en la ciudad y tenía muy buena fama de ser muy buen clínico, pero también ser muy estricto y difícil de llevar. Pero yo en mi set de conocimiento me hice una pregunta muy importante. ¿Qué hace a este ser humano tan especial? ¿Por qué trabaja tan distinto? ¿Por qué tiene una práctica soñada? ¿Cómo lo logró? ¿Qué lo hace distinto a todos los demás? Yo quería entender si lo que lo hacía especial era su disciplina, su empuje, su entrega insaciable a los tratamientos. Por esos días recuerdo que a mi consulta llegó un gran amigo, llamémoslo Sebastián, había recibido su segundo ortodoncia y cuando lo vi tenía una oclusión espectacular y su motivo de consulta fue: se me desgastó este diente de adelante y necesito que me ayudes a repararlo. ¿Adivina yo qué hice? Pues lo acosté en la silla y lo reparé. La resina quedó hermosa, yo orgullosa y Sebastián pues volvió a sonreír. A la semana me llamó y me dijo: Sara, se me quebró otra vez el diente. Y yo, no puede ser. Ven, otra vez yo te lo arreglo. ¿Qué hice? Lo volví a arreglar. A mi profesor de esa época, que ya era más un profesor de vida que de odontología, le encantaba verme en apuros. Él sabía que cada tropiezo que yo pudiera enfrentar haría que yo saliera mucho más fuerte. No le conté nada porque sabía que era un tema que yo sola debería resolver. Pero a los 15 días volvió a pasar. Sara se me volvió a fracturar. Yo respiraba profundo, empezaba a sudar, las manos me temblaban, pensaba: no puede ser. ¿Será que es que él es muy bruxómano? Claro, buscando culpables afuera de mí misma. Lo cité para una placa de bruxismo, volví a hacer la resina y esperé que esta vez sí funcionara. Había usado las mejores técnicas de adhesión, los mejores materiales de Suiza, Japón, Alemania. Revisé su oclusión, sabía que había tenido su segunda ortodoncia y que había quedado impecable. ¿Y qué pasó? Sebastián volvió a fracturar. Y yo, al encontrarme con su novia en la calle, no podía dejar de sentir vergüenza cuando ella me decía: Sara, ¿cuándo le vas a arreglar el diente a Sebastián? Como decimos en Colombia, yo solamente quería que me tragara la tierra. Pasaron varios meses de intentos hasta que tuve que tocarle la puerta a mi mentor y pedirle una explicación. La única frase que él me dijo que me quitó la venda de los ojos fue: Sara,
nadie ve lo que no sabe. Aquí tienes que armar un plan, aquí tienes que predeterminar. Para que me lo entiendas bien, predeterminar significa alzar esos planos y entender la casa completa. ¿Recuerdas la pregunta que yo me había hecho al principio de qué hacía a este personaje tan especial? Pues la respuesta estaba ahí. Lo que lo diferenciaba a él es que él tenía un método, una estrategia, un paso a paso que repetía en el 100% de los pacientes sin negociarlo. Él levantaba los mismos planos, lo hacía de una manera ordenada, lógica y secuencial, y cuando tú sabes qué pasos no te puedes saltar, pues no se te escapa nada. Predeterminar o planear en odontología no es diseñar un diente nuevo, ni ponerle cera al modelo, ni empezar a hacer un diseño digital. No, ni siquiera se trata del diente. Predeterminar o planear es sacar la cabeza de la boca del paciente, entenderlo más allá, conocer su sistema completo, músculos, articulaciones, movimientos, darle esa información a los sistemas, sean digitales o análogos con los que contemos, y desde ahí, ahora sí, trazar el camino. Un plan con método que se repite paso a paso y que funciona para cualquier caso, independiente del destino final. Ese plan es como una carta de navegación y tú, con ella en la mano, ya sabes hacia dónde ir. En odontología, este plan consta de 5 pasos. El primero, el más importante, es entender el arco de cierre de ese paciente, es decir, el cómo cierra cuando los músculos están relajados. Y wow, en este paso número 1, la venda cayó de mis ojos. Me di cuenta que yo no debía mirarlo en estática, sino que yo lo tenía que mirar en movimiento. Su masticación, sus hábitos, su función, sus músculos, sus articulaciones, su postura, su sueño y sobre todo las interferencias que aparecían cada vez que él quería cerrar. Yo como no lo había visto antes. Después de un análisis muy profundo con el ortodoncista y varias reuniones supremamente enriquecedoras, tomamos la decisión de realizar la tercera ortodoncia, solamente que aquí el objetivo había cambiado por completo. Ya no se trataba de alinear, ya no se trataba de nivelar, ya no se trataba de cerrar espacios, ya no se trataba de dejar una estética impecable porque todo eso ya se había logrado. Ahora lo que necesitábamos era ponerlo a funcionar con el resto de las estructuras. Hoy han pasado 11 años y yo ya no me tengo que encontrar a su esposa diciéndome: Sara, ¿cuándo le vas a arreglar el diente? Porque hoy, 11 años después, esta situación no se ha vuelto a repetir. Más adelante conocí muchos otros personajes que también siguen este mismo método y que definitivamente tienen una práctica supremamente diferencial. Hoy acompañamos a otros especialistas a poder reorganizar, mostrando que aunque este caso parece sencillo, es el método el que nos permite también poder abordar casos complejos por medio de pasos simples. No solo cambió mi práctica y mi forma de ver a los pacientes, este método cambió también mi manera de ver la vida. Pensando en estos temas y de lo que se trata este espacio no tan dental, se me viene a la mente una autora y neurocientífica increíble, Nazaret Castellanos, que habla de cómo construimos o reconstruimos nuestro cerebro y nuestro propio cuerpo. Y en sus páginas encontré tremenda sabiduría en donde ella dice: reconstruir no es volver a construir lo que había antes. No significa recuperar, ni reparar, ni restablecer o restaurar. Tampoco supone atarse a un pasado para repetirlo, sino para aprender de él y trascenderlo. Reconstruir es aprender, crecer, continuar. Reconstruir es apoyarnos en el suelo en el que hemos caído para que se levante alguien nuevo que no será el mismo que un día cayó. Aquí seguiremos compartiendo, construyendo juntos casos como este, ideas, filosofías también como esta, experiencias que nos transformen y preguntas que nos confronten, teorías y conceptos sobre función estética y alineación dentro y fuera de la boca, y sobre todo con un toque muy especial de mentalidad, estrategia y especialmente muchísimo disfrute. Gracias por escucharnos. Y si esto resuena contigo, compártelo, porque cuando somos muchos los que trabajamos mejor, no más, creamos un mundo más humano, más justo, más equilibrado y más disfrutable. Y si quieres saber más de lo que hacemos, te dejo toda la información en la descripción. Nos escuchamos pronto aquí, en este espacio que ya es tuyo.